Bien, estamos una vez más con el curso de matemática. El tema de hoy, cuadriláteros, paralelogramos y perímetros para el tercer grado. Empecemos. Bien, vamos a empezar definiendo. Vamos a empezar haciendo unas definiciones sobre paralelogramo, los tipos de paralelogramos que existen, algunas propiedades de estos paralelogramos, de estos tipos de paralelogramos, y luego pasaremos a resolver unos ejercicios donde vamos a aplicar todo este conocimiento que vamos a previamente ver. Empecemos entonces. ¿Qué es un paralelogramo? Es aquel cuadrilátero, o sea que tiene 4 lados, que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir específicamente esto? Tenemos aquí, por ejemplo, esta figura, ¿sí? Pueden ver aquí, esta es una figura, un cuadrilátero, tiene 4 lados, tiene 4 vértices también, los puntos A, B, C y D son los vértices. Podemos reconocer aquí que, por ejemplo, el lado A, B, ¿sí? Este lado de aquí, A, B, ese lado es paralelo ya a el lado C, D, ¿sí? Paralelo. Estos dos lados se reconocen paralelos. ¿Cómo se escribe? Ahí está. AB, el segmento AB, este símbolo, estas dos barritas oblicuas, me indican que pues significa paralelos, ¿no? AB es paralelo a CD. ¿Sí? Esa misma afirmación podemos hacer para los lados BC y AD. ¿Sí? BC y AD. Por ejemplo, aquí BC es este segmento, ¿ya? Y AD viene a ser este otro. Ambos son paralelos, ¿sí? Entonces, fíjense que son opuestos, están en lados opuestos. A eso se refería que los lados opuestos siempre son paralelos. Lo mismo pasaba con estos otros dos lados, recuerdan, este lado y ese otro lado, ¿sí? Bien, entonces estamos ante unos puntos que definen a un paralelogramo. Entonces, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus lados opuestos son paralelos. Propiedades. En todo paralelogramo, los lados opuestos son paralelos e iguales. ¿Ya? Esa es una propiedad que nos va a servir muchísimo a la hora de resolver algunos ejercicios referidos a este tema, ¿no? Entonces, fíjense que aquí AB y CD eran los lados que son opuestos, ¿ya? Y que por propiedad se indican que tienen la misma medida. O sea, si mide M, AB, CD también medirá M. Entonces lo mismo pasa con BC y con AD, ¿sí? BC y AD son paralelos, entonces vamos a decir que AD tiene la misma medida que BC, ¿ok? AD tiene la misma medida que BC. Entonces, en este caso, si le llamamos a estas medidas N, ya pues, entonces AD mide N y BC también mediría N, ¿ok? Bien. Entonces no olvidemos esta propiedad. Esa propiedad se cumple para cualquier tipo de paralelogramos, ¿sí? Siguiente propiedad. En todo paralelogramo, los ángulos opuestos son congruentes. Véase aquí en este dibujo, en esta gráfica, que se definen los ángulos alfa y beta. Ambos son opuestos, ¿ya? Y al tratarse de un paralelogramo, ya que A, B, C y D definen un paralelogramo, esos dos ángulos miden igual, ¿sí? Miden igual, ¿sí? Y no solamente eso, sino digamos si tuviera acá otro ángulo, el ángulo θ y digamos aquí un ángulo gamma, ¿ya? Estos dos ángulos también tendrían la misma medida, son congruentes, tendrían que medir iguales. Entonces no nos olvidemos que los ángulos opuestos siempre son congruentes, ¿ya? Siempre van a ser congruentes. Otra propiedad, en todo paralelogramo, las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio. Aquí las diagonales, por ejemplo, serían BD, ¿sí? Lo estoy repasando aquí en color verde. BD vendría a ser una diagonal.
Y la otra diagonal, vamos a usar otro color, sería AC, ¿no? Voy a trazarle aquí AC, todo esto aquí. Bien. Cuando se dice que se bisecan, quiere decir que se cortan en su punto medio. Aquí el punto O es el punto medio, donde, es más, es el punto en el que se bisecan, en el que se cruzan estas dos diagonales. De tal manera que este punto termina dividiendo ambos diagonales en sus partes iguales, ¿no? Miren, por ejemplo, el diagonal BD, ¿no? Miden dos partes iguales, M y M, ¿no? BO es igual a OD, ¿sí? Eso se aclara aquí, BO tiene la misma medida que OD, y el otro caso es de que AO, el segmento AO, ¿sí? Este es el segmento AO, tiene la misma medida que el segmento OC, ¿no? Aquí también se indica eso. ¿Ya? Esa es otra propiedad con respecto a las diagonales de un paralelogramo. Entonces, vamos repasando. En un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos y estos miden igual. Sus ángulos opuestos, sus ángulos internos opuestos también miden igual. Las diagonales se cruzan y se parten, vamos a decirlo así, se cortan en dos partes iguales. ¿Sí? Vamos, dos propiedades. Siguiente propiedad. Los paralelogramos... ya no. Bueno, están enseñando las propiedades. Ahora veamos los tipos de paralelogramos. Los paralelogramos se dividen de la siguiente manera. Romboide. Paralelogramos cuyos lados contiguos son desiguales. ¿Sí? Lados contiguos son desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Veamos aquí que el lado AB en este caso tiene una medida B, ¿sí? El lado contiguo sería el lado BC, ¿sí? El lado BC sería el lado contiguo. En este caso BC mide A. Miren, lados contiguos son desiguales, no miden igual. Pero se siguen cumpliendo las otras propiedades, ¿ya? O sea, las diagonales se bisecan, o sea, se cortan en partes iguales. Miren este detalle, este ángulo θ de aquí, estito, mide completamente igual a este otro ángulo de aquí también que es θ, ¿no? Son opuestos, ¿no? Miren, ¿sí? ¿Sí? Son alternos internos, se les llama así, alternos internos. Lo mismo pasa con alfa, miren, alfa que está aquí, mide igual a este alfa que está aquí también, ¿sí? No se olviden que ángulos opuestos miden iguales, ¿no? Recuerden eso. Ahí está, alfa con alfa, que son opuestos, miden igual. Todas las propiedades se cumplen, ¿no? Entonces, este es un romboide. ¿Por qué? Porque sus lados miden diferente. Otro caso sería un rombo. Cuando los lados de este paralelogramo, ¿sí?, miden igual. Es un paralelogramo equilátero. Los cuatro lados que tiene el paralelogramo, aparte de ser paralelos y cumplir todas las propiedades, son ahora también de la misma medida. Entonces ahí tenemos a un rombo. Aquí un detalle importante es que las diagonales de este rombo, las diagonales son perpendiculares, ¿no? Y esto se aclara en esta parte, ¿no? Ahí nos indica eso. BD, ese símbolo pareciera una T de cabeza, ¿no? La letra T mayúscula de cabeza parece, ¿no es cierto? BD significa perpendicular a AC. Ese símbolo significa perpendicular, ¿sí? BD es perpendicular a AC, ¿ya? O sea, quiere decir que entre BD y AC miden 90 grados, ¿ya? Entonces, quiere decir que las diagonales son perpendiculares, ¿ya? Eso es importante recordar, ¿ya? Esto es en un rombo. En un rombo nada más sucede esto, porque en los romboides el ángulo entre las diagonales puede ser cualquier valor, pero específicamente cuando los diagonales forman 90 grados entre ellos, ¿no? Aquí como indica, miren, fíjense acá 90 grados, entonces posiblemente sea un rombo. Otro caso sería un rectángulo, es un paralelogramo equiángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángulos internos, toditos, miden 90 grados. Son iguales y específicamente miden 90 grados. Miren, ¿no? Aquí el ángulo A mide 90,
El ángulo B también lo propio, mide 90, aquí está. C también 90 y el ángulo D también mide 90. ¿Ok? Algo importante aquí es que el hecho de los ángulos que conforman, por ejemplo, el ángulo, vamos a señalar con otro color, el ángulo alfa viene a ser solamente este segmento de aquí. Alfa viene a ser solo estito, miren, ¿no? Alfa, alfa son iguales. Aquí abajo también sucede lo mismo. Son congruentes, ¿no? También, ¿no? Tienen la misma medida. Igual medida. Miren, fíjense esa propiedad. Entonces no se olviden que aquí también se cumple el hecho de que las diagonales se bisecan, ¿no? AO es igual a OC igual a OB igual a OD. ¿Sí? Se sigue cumpliendo todas las propiedades de los paralelogramos que habíamos visto ya antes, ¿no? Lados opuestos son iguales, ángulos opuestos también miden igual y las diagonales se bisecan. Otro tipo de paralelogramos es el cuadrado, es un caso específico. Es un polígono regular. ¿Por qué? Porque primero, todos los lados de este paralelogramo tienen la misma medida. Mira, por ejemplo, AB mide igual que BC, y CD y que AD. Los cuatro lados miden igual. Además, sus ángulos también son iguales. Todos los ángulos internos miden 90. 90, 90, 90. ¿Sí? Aparte que las diagonales terminan siendo una especie de bisectrices de los ángulos internos, porque divide cada ángulo en 45 grados. ¿Sí? Y además pasa lo mismo que en el rombo. Las diagonales son perpendiculares entre ellas, forman 90 grados entre ellas. Ahí está. Las diagonales forman 90 grados. ¿Sí? Bien, entonces estas son las propiedades que están relacionados con cada tipo de paralelogramos. Veamos algo más antes de pasar a los ejercicios. El rombo, el cuadrado, el rectángulo y la circunferencia, vamos a agregar aquí una figura más, que es la circunferencia, son figuras simétricas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú trazas un eje, este eje termina partiendo en dos partes completamente congruentes e iguales, ¿sí? a la figura. Por ejemplo, ¿no? Fíjense en el caso del rombo. Este es un rombo, ¿sí? Este de aquí es un rombo. Vamos a sacar aquí. Este es un rombo. Este rombo, miren, si yo trazo una línea de aquí, esta línea, un eje, ese eje va a terminar dividiendo en dos partes iguales a la figura, ¿no? A la figura total, ¿no? Una parte sería esta parte de aquí y esta otra de acá. Dos triángulos iguales, ¿no? Dos triángulos iguales. Y así. Bien, lo mismo pasaría con un cuadrado, ¿no? Con un cuadrado. Aquí abajo tenemos los ejes de simetría, también van a estar sobre las diagonales, ¿no? Miren, en el cuadrado. Este es un cuadrado. Acá está el cuadrado. ¿Sí? Los ejes de simetría están justo sobre los diagonales. También podrían estar pasando por estos puntos. Por acá, miren. Esta línea divide en dos partes iguales al cuadrado. Esta otra línea también, miren, divide en dos partes iguales. Arriba y abajo. En el caso del rectángulo, únicamente estos ejes de simetría podrían ser perpendiculares a los lados, ¿no? Como están aquí. Esta línea de aquí y esta línea de aquí divide en dos partes iguales cada una. Y en el caso del círculo, el eje de simetría sería solo uno, ¿no? Uno que pasa justo por el centro y por encima del diámetro. Son figuras completamente simétricas. Porque miren, una línea que se llama eje de simetría corta en dos partes iguales a la figura. ¿Ya? Listo. Por eso dice que el rombo, el cuadrado, el rectángulo y la circunferencia son figuras simétricas. Vamos a resolver unos ejercicios aplicando todos los conocimientos que habíamos visto con respecto a las propiedades de los paralelogramos. Aquí nos dice calcula X si ABCD es un romboide. Es un romboide, ¿ya? Eso implica que AB tenga la misma medida que CD, ¿no es cierto?
pero que BC, ya vamos a poner aquí una bolita, mide igual a AD. Así vamos a simbolizar con con bolitas, ¿sí? Son iguales esos dos, pero son por ser opuestos. Pero algo más interesante también es que los ángulos opuestos son iguales, ¿sí? Son congruentes, mejor dicho, ¿no? Son congruentes, tienen la misma medida. Ah, ya, entonces miren, son ángulos opuestos. Estos son ángulos opuestos. Entonces quiere decir que 2x tiene la misma medida y es igual a 72 menos x. ¿Listo? Aquí tenemos una ecuación de primer grado. Transponemos el menos x a este lado, pasa como más x a este lado de la ecuación, se queda 72, aquí quedaría 3x igual a 72, x, despejamos x, sería 72 entre 3, ¿no? El 3 que estaba multiplicando pasó a dividir, y eso me ayuda a determinar que el valor de x, ¿cuánto sería? Voy a ver, ¿dónde está? Ay, perdón, perdí mi lápiz. Sería 20 cuánto? 24, ¿no? 24, ¿sí? Entonces, calculo el valor de x sería 24, ¿sí? Listo. Pasemos al siguiente. Calcula x si ABCD es un romboide. También pasa lo mismo, es un romboide, ¿sí? Se trata de aquí de un romboide. Significa que AB mide igual a CD por ser rombo, por ser un paralelogramo, y BC mide igual que AD, ¿sí? Podríamos decir que este ángulo opuesto también, ¿cuánto mediría? 4x, ya, 4x, y este ángulo opuesto también al 60, también mediría 60, por cierto, ¿no? Este ángulo también mediría 60 grados. Algo importante aquí en los cuadriláteros que no mencionamos en las propiedades es el hecho de que los ángulos internos de cualquier cuadrilátero, ¿sí? Los ángulos internos de un cuadrilátero, vamos a anotarlo aquí, de un cuadrilátero, cualquier cuadrilátero, sea paralelogramo o no, en cualquier cuadrilátero suma 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los ángulos que tenemos ahí, que ya hemos determinado, o sea, 4x más 60 grados, más este 4x de aquí, ¿no? Porque eso mide 4x, más ya este ángulo que también mide 60, todo eso tienen que sumar 360 grados. Entonces, esto nos va a permitir determinar el valor de x. Sumamos aquí 4x más 4x, 8x, ¿sí? Términos semejantes se reducen, más 60 más 60 más 120, igual a 360, ¿sí? Bien, transponemos, más 120 pasa como menos 120, entonces aquí tendríamos que, a ver aquí, dibujo una línea de más, ya, bien, volvemos, entonces aquí sería 8x igual a 360 menos 120, 200, aquí hay un error, vamos a borrar esto, ya, entonces aquí sería 240, ¿sí? 360 menos 120, 240. Entonces x, hay que despejar, sería 240 entre 8. Eso me permite determinar que 240 entre 8, ¿cuánto es? 30. Eso me permitió determinar entonces que x es 30. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, calcula x si ABCD es un romboide. Listo. Recordemos las propiedades de los romboides, de los paralelogramos en general.
Sabemos que los lados opuestos, o sea, AB, mediría igual a CD. ¿Sí? Bien, los dos igual. Entonces BC tendría la misma medida que AD. ¿Ok? Sí, un detalle aquí es que estas U significa unidad. Es una unidad. Podría ser metros, centímetros, ¿sí? Cualquier unidad de longitud, ¿ya? Etcétera. Entonces, no es una variable. Aquí la variable es x. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, podríamos decir que 7x menos 12, ya no le vamos a poner la u, ¿sí? Porque es una unidad nada más. Mide igual a el otro lado. ¿El otro lado cuánto es? 2x. Son opuestos, pues, ¿no? Recuérdense que en los paralelogramos, lados opuestos tienen la misma medida. Transponemos aquí términos. 7x para este lado pasaría a menos 2x. El 28 se queda aquí. Y el menos 12 que estaba en el primer miembro pasa a este lado, a este miembro, como más 12. Perfecto. Aquí nos sería 7x igual a, perdón, 5x. 7x menos 2x, 5x sería igual a 40, ¿verdad? Ya. Entonces despejamos x, de tal manera que 5 pasa a dividir a 40. Aquí sería 8. Listo. Entonces con eso determinamos que x es igual a 8. Siguiente, se calcula x si ABCD es un rombo. ABCD es un rombo. Recordemos eso. ¿Qué implicaba que fuera un rombo? Que todos los lados AB, BC, CD y AD sean congruentes, tengan la misma medida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más implicaba? Implicaba el hecho de que este ángulo, si este ángulo mide x, este ángulo de aquí también sería x. ¿Sí? Ese ángulo también sería x. Lo que significaría también que este ángulo de aquí sería x. ¿Sí? Y que este ángulo de aquí sea x. Ya. ¿Qué más? Implica además que si las diagonales se cruzan, forman 90 grados. Son perpendiculares las diagonales. O sea, AC con BD, ¿no? Son perpendiculares entre sí. Y fíjense que aquí tenemos un triángulo que está aquí, miren, fíjense. Bueno, se me ha ido un poquito la línea, pero bueno, ya lo vieron, ¿no? Este punto lo vamos a llamar punto O. Lo voy a dibujar de nuevo aquí el triángulo que estoy repasando ahí. A ver, más o menos así es el triángulo. Este es el punto O, 90 grados. Este es el punto C. Este es el punto D, estoy volviendo a dibujar. Esto mide 72 grados. Y esto mide X. Listo. Este es un triángulo, ¿no? Y recordemos que los ángulos internos, lo notamos aquí, ángulos internos. Los ángulos internos de un triángulo, cualquier triángulo, cualquier triángulo, ¿sí? De cualquier triángulo, suman 180 grados sexagesimales, ¿ya? En los cuadriláteros suman 360, en los triángulos 180. Ya recordemos el ejercicio que hicimos antes. Bien, entonces quiere decir que si yo sumo este ángulo, el 72, ¿no? Más el otro ángulo que sería X, más 90, que es este ángulo de aquí, ¿no? Ese mide 90. Tienen que sumar todo eso 180 grados. Entonces sumamos aquí 72 más 90, quería que X, ¿no? 72 más 90 sería 162, es igual a 180 grados, ¿no? 72 más 90, 162. Transponemos el 180, se queda ahí, pero el menos 162 llega al lado de él, ¿no? El más 162 pasó como menos 162. Estamos transponiendo. Y aquí me queda x. X igual a 180 grados menos 162 grados, ¿no? Bien. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería? Exactamente 18, ¿verdad? 18. ¿Sí? Y es justo el valor que estábamos viendo. 18 grados sería, pues, ¿no?
Listo, x es 18. Siguiente ejercicio. Calcula AX si ABCD es un rectángulo. ABCD es un rectángulo, me dice. Ya. Entonces, veamos propiedades del rectángulo. Sabemos que todo este ángulo tendría que ser 90 grados. Todo este ángulo. Si ese ángulo incluye al X, ¿sí o no? Ya. Todos los ángulos internos miden 90. Es el caso de un rectángulo. Ya. Listo. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Que si este ángulo mide 40, este ángulo opuesto mediría también igual, 40. Ya, ¿qué más? Sabemos que los lados, o mejor dicho, las diagonales de este triángulo se cortan en este punto, las diagonales de este rectángulo, ¿no? Y además se cortan en partes iguales, quiere decir que este segmento AO mide igual a OC, y además mide igual a OD, y mide igual a OB. ¿Sí? Miren esos segmentos igualitos. No sé si se habrán dado cuenta, pero voy a dibujar este ladito del triángulo que tengo aquí. El triángulo ABO. Este triangulito de acá estoy dibujando, este de acá, este. Ese lo estoy dibujando ya afuera. Fíjense que aquí mide X, ¿no? Este mide 40 grados. Y además este lado mide igual a este lado. ¿Y qué viene a ser? ¿Qué tipo de triángulo viene a ser este? Viene a ser un triángulo isósceles. ¿Por qué? Los triángulos isósceles, lo voy a anotar aquí, tienen la siguiente propiedad. Tienen dos de sus lados congruentes. Dos lados de un triángulo isósceles miden igual. Digamos este y este. Si esos dos lados miden igual, entonces sus ángulos también son congruentes. Miden igual. Si en el ángulo A mide X, el ángulo B también tendría que medir X entonces. Ya. Y ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. O sea, sería X más 40 grados más X suma 180. Aquí X más X, 2X más 40 igual a 180, transponemos el más 40 al otro lado como menos 40 y aquí solo queda 2x. Entonces aquí tendría que 140 sería igual a 2x. Despejamos x de tal manera que 140 es dividido entre 2, ¿no es cierto? El 2 pasa allí y nos permite determinar que x mide 70 grados. Y con eso tenemos la respuesta. X es 70. Veamos un ejercicio más. Calcule X si ABCD es un cuadrado. ¿Sí? ABCD es un cuadrado. Entonces, recordemos las propiedades de un cuadrado. Todos sus lados tienen la misma medida. AB es congruente a BC, congruente a CD y congruente a AD. ¿Sí? Los cuatro son iguales. ¿Qué más? Sus ángulos son 90 grados. Todos los ángulos miden 90 grados. Un detalle más. Que sus ángulos internos son cortados en dos partes iguales. Por las diagonales, o sea, este ángulo mediría 45 y este ángulo mediría 45 y sumados dan 90, ¿sí o no? Porque todo este ángulo también mide 90. Y lo mismo pasaría aquí, quiere decir que este ángulo mide 45 y este ángulo debería ser igual también a 45. Ya, o sea que 3x es igual a 45, pues. Ya, x, ¿cuánto sería? 45 entre 3, o sea, x tiene el valor de 15. Y está. Encontramos el valor de x. Aquí otro ejercicio, dice, calcula AC si ABCD es un rombo. Sí, calculemos AC si ABCD es un rombo.
¿Qué características tenemos en un rombo? Pues que todos sus ángulos, perdón, que todos sus lados son congruentes. O sea, este mide igual a este, igual a este. Ah, si este mide 10 unidades, aquí también medirá 10. También a este es igual, mide 10. Este acá también es igual, medirá 10 también. ¿Cierto? Listo. Necesitamos calcular el valor de AC, me dicen, ¿no es cierto? O sea, vamos a trazar la línea. A ver, uy, esa línea me salió mal. Vamos a borrarlo. A ver, tiene que salir todo este segmento. Necesitamos hallar, le vamos a llamar X. Ya, X. Listo. Algo interesante, ¿recuerdan? Es que los ángulos opuestos en un paralelogramo siempre miden igual, ¿no es cierto? Entonces, si el ángulo B mide 60, el ángulo D, ¿cuánto mediría? También 60, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos decir? Además, podemos decir, fíjense que aquí tenemos triángulos isósceles. Miren, pues, triángulo ADC, ahí mira, ADC, es isósceles, mira, ambos lados miden 10, 10. Quiere decir que este ángulo de aquí mediría igual a este de aquí. ¿Sí o no? Miden igual, ¿sí o no? Claro, porque tendrían que ser propiedades de triángulos isósceles que utilizamos en el anterior ejercicio también. Ya, entonces significa que estos ángulos son iguales, dos ángulos iguales, sumados más 60, que me den 180. Lo voy a dibujar aquí, para que nuevamente nos veamos. Es un triángulo. Sus ángulos internos tienen que sumar, sí o sí, ¿cuánto? ¿Cuánto tienen que sumar? 180, pues, ¿recuerda? 180 tienen que sumar este ángulo más 60, tiene que dar 180. ¿Y cuánto tendrían que medir cada uno de estos ángulos para que den 180? ¿Ya? ¿Ya se dieron cuenta? Claro, tiene que ser, este tendría que medir 60. Y este otro lado también tendría que medir 60 grados. ¿No? Ambos miden 60, 60. 60 más 60. ¿No? 120 más 60, 180. ¿Por qué miden esos dos iguales? Porque estos dos lados también son iguales, pues, ¿no? Ah, ya, entonces esto mide 60. Y esto mide 60. ¿Ya? Y bueno, ya sabemos que aquí está el valor de X, ¿no? X. Pero un pequeño detalle. Miren. Estamos nosotros, sin querer, ante un triángulo que se llama el triángulo equilátero. ¿Y cuáles son las características de un triángulo equilátero? Recuerden su nombre, equilátero. Quiere decir que los lados miden igual. Los tres lados son congruentes, miden igual. Y además, sus ángulos internos, toditos, los tres miden 60. Sí o sí, eso se cumple en un triángulo equilátero. Entonces quiere decir que si aquí, de acuerdo a nuestra figura, esto medía 10 y esto medía 10, X también ¿cuánto va a medir? 10, ya está. X entonces mide 10. Y esa sería la medida de X. O en este caso, del segmento AC. ¿No? AC mide 10. ¿10 qué? 10 unidades, ¿no? 10 unidades. Veamos otro ejercicio más. Hay el valor de X si ABCD es un rectángulo, dice, ¿no? ABCD es un rectángulo. Ahí están algunas propiedades con respecto a eso. Y nos pide calcular el valor de X. Bien. Entonces hallemos el valor de X. Si AB mide 6 unidades, todo esto CD, todo esto de aquí, CD también mediría 6 unidades. Por propiedad, ¿no? 6U, 6 unidades. Listo, eso mide 6 unidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Si esto mide, mira, si este ángulo mide 45, este ángulo mide 90, este ángulo también, sí o sí tiene que medir 45. ¿Ya? ¿Sí?
Y una característica de los triángulos que tienen esta medida, o mejor dicho, si yo trazo aquí mejor trazo aquí una línea perpendicular también, que es unos 90 grados, me estoy dando cuenta que estaría ante un cuadrado. No se ve un cuadrado, dirás, pero no se ve un cuadrado. Pero de acuerdo a las propiedades sí, porque esto mediría 6 unidades también. Si esto mide 45, esto también tendría que medir 45. Y esto también tendría que medir 45. ¿Y esas son características de quién? De un cuadrado, ¿sí o no? Entonces quiere decir que este lado mide 6 unidades. Y este otro lado también mide 6 unidades. ¿Ya? Y si ese, miren, estas dos bolitas me indican que mide igual aquí también. BE también mide igual, o sea, BE, todo esto de aquí, también tendría que medir 6 unidades. Ya está. Entonces X tendría que ser 6 unidades más las 6 unidades. O sea, desde B a... Todo esto desde B a C. O sea, B más E más C. ¿Sí? O sea, 12 unidades. A ver, para que quede más claro, A ver, voy a poner otro color. Fíjense, por propiedad, AD, todo este segmento AD, estoy repasando aquí con otro colorcito, bueno, está un poco chueca la línea, está muy chueco, ya. Pero todo este segmento, todo este lado, por propiedad tendría que medir igualito a todo esto, ¿sí o no? Por propiedad, tendría que medir igualito a todo esto, igualito a todo eso. ¿Sí? Igualito a todo eso, ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo, pues, ¿no? Todo eso mediría 6 más 6. Ya está. Listo. Entonces, X mide 12 unidades.